él. Zooming in here from East Orange, New Jersey. Estoy aquí desde Nueva Jersey Geo Collective. y soy parte del colectivo GEO y también soy estudiante haciendo una maestría sobre manejo de cooperativas. Estoy aquí para hablar sobre educación democrática, para sitios de trabajo democráticas. Específicamente quiero hablar sobre escuelas democráticas y los modelos que utilizan. Y espero que vamos a tener una buena conversación en el final sobre cómo podemos aplicar estos modelos en nuestros propios cooperativos. Yo me involucré con el trabajo de economías áreas a través de educación democrática. En el año 2000 fui parte de una escuela que se llamaba Greenwood Southern School y ahí estaba hablando con mi director en la escuela sobre cómo me encanta el sitio de trabajo democrático que teníamos en la escuela, pero sería aún mejor si había otros ejemplos de lugares de trabajo así democráticos. Y ella me dijo que debo de hablar con su amiga de GeoCollective y así me involucré en las cooperativas. La primera vez que entré a una escuela democrática, me chocó la experiencia de una escuela que estaba manejado por los mismos estudiantes y personal de manera democrática. Y la primera vez que entré, un niño de 5 años me saludó y me preguntó mi nombre, se presentó y dijo, oh, ¿estás aquí para la gira? Y esperaba que él después me iba a llevar a un adulto que me iba a dar la gira, pero él mismo me dio la gira, el tour, mostrándome cada aula de la escuela, la aula de computadoras, la sala oscura para fotografía, el cuarto de sala de arte, el área de jugar. Me explicó cómo manejan las reuniones de las escuelas, el proceso de resolver conflictos, que se llama el comité judicial, todos los detalles. Y después me llevó al director de la escuela y ella me preguntó, ¿cómo te gustó el tour, la gira? ¿Tienes preguntas para mí? Y digo, la verdad que no, porque él respondió a todas mis preguntas, pero yo tengo una pregunta sobre este niño, porque estaba tan impresionado sobre este niño de 5 años, tan articulado y con tanta confianza en sí mismo, que sabía todos los detalles de cómo se maneja la escuela. Y ella dijo, sí, él es muy activo en las reuniones de las escuelas y como él quería que sus ideas fueran escuchadas en la reunión de la escuela, él empezó a hablar y empezó a aprender cómo funciona para que él podría tener una voz él mismo en las reuniones. Es muy articulado porque él está participando en las decisiones en la vida real. Entonces yo me involucré muy profundamente en esta escuela por muchos años y después cofundé la escuela libre democrática con otras personas en Nueva Jersey con el Cooperativa del Sur Montaña, South Mountain. Y entre estos años hasta ahora pasé de 2000 a 2005 con la primera escuela a un montón de cooperativas de deseducación y después la cooperativa de 2013 a 2015 de South Mountain. Entonces, educación es muy central en el desarrollo de cooperativas y me interesa mucho cómo la educación democrática
principios y procesos de eso pueden estar aplicados para la educación, para los sitios de trabajo democráticos. También estoy muy involucrado en las comunidades potenciales y muy interesado en cómo podemos tener el aprendizaje más integrado en la comunidad alrededor del espacio. No simplemente aquí están los niños, ahí están los adultos. En mi experiencia, los niños aprenden a través del osmosis sobre el mundo alrededor de ellos. Entonces, si los adultos están también participando en la democracia, tiene un efecto muy fuerte sobre los niños. Voy a repasar por unos diapositivas aquí. Voy a compartir mi pantalla. How do I do the, I'm sorry. Oh, here we go. Regional Rendezvous Day 1. Disculpa, ¿cómo comparto mi pantalla? Ah, creo que ya la encontré. Just let me know if you can all see this. Déjenme saber si pueden verlo. Yeah, we can see the view that you have, not the like presenter ¿Se ve view. So we bien? see like the slides on the side, but we can see in Sí, big. podemos ver tu vista. No podemos verlo como en presentación, pero perfecto. Sorry, how do I do this? How do I start the slideshow here? Disculpa, ¿cómo empiezo la presentación? Okay, thank you. All right, cool. Bajo de vista, probablemente. So who here recognizes these handsome Spaniards here? Bueno, ¿quién reconoce estos guapos ¿Quién españoles? reconoce a estas personalidades? Don José Arizmendi Arrieta a la derecha. ¿Quién reconoce al otro? Él influenció a Arizmendi en su educación, en su estilo educativo, y lo precedió un poco. Es del área de Barcelona, es Francisco Ferrer. En el 1901 fundó la Escuela Moderna de Barcelona, que creyó un currículo libertario secular en vez de lecciones compulsorias religiosas para y se deshizo de los castigos, exámenes, premios, ofrecieron charlas, lecturas, entrenamientos, empresas, textos. Empezaron con 120 sucursales a través de España, y en 1909 fue arrestado acusado por orquestar una insurrección durante la Semana Trágica de Barcelona. Pero el gobierno no estaba contento, el gobierno español no estaba contento con él por haber empezado estas escuelas y fue ejecutado. Su ejecución causó una revuelta internacional, y su ejecución causó la creación de escuelas a través de todo el mundo, Brasil, Asia, Estados Unidos. Y aquí hay una foto de la izquierda, una foto de la escuela moderna, una de las primeras localidades en Nueva York. A la derecha es la comuna en Nueva Jersey, que está un poco fuera de la ciudad de New Brunswick, una comuna anarquista y libre. Y tenía organizadores como Emma Goldman y algunos anarquistas como Ellen Keller. Y duró bastantes años, desde los 1900 hasta
hasta la segunda. Es que causó también muchos problemas. Otra escuela inspirada por esta escuela moderna fue la escuela de verano de los Estados Unidos, fundada en 1921, fundada por ASNI. Esta escuela de Summerhill es una escuela residencial fundada por estudiantes y más. Es una de las escuelas que más duración ha durado, más duración ha tenido como escuela democrática. Creo que hay otra que a lo mejor ha durado un poco más, pero esta es una de las que ha durado más tiempo. Y todavía está ahí, todavía está activa. Alguien, no sé quién sea el director actual, pero alguien tomó las riendas después de Neil, inspirada por la escuela Summerhill. Tenemos también en los Estados Unidos la escuela Sudbury Valley en Massachusetts, la cual es una escuela que es democrática. Tienen una cultura muy específica. Voy a hablar de dos ramas dentro de Estados Unidos. Esta es una de las dos escuelas democráticas que fueron inspiradas por Summerville a través de Estados Unidos. Una cosa que yo diría específicamente en cuanto a Sudbury Valley es que el personal se les anima a que no propongan ninguna actividad para los estudiantes. La cultura es que los estudiantes mismos salgan con sus propias ideas de actividades. No hay necesariamente un formato para las clases. Es la escuela en la cual yo enseñé, que era una escuela Sudbury. Probablemente si entran, verán una persona, un personal de la escuela con un estudiante aprendiendo español, a algunos estudiantes tal vez aprendiendo sobre la Segunda Guerra Mundial, otros aprendiendo sobre otras cosas, otros hablando casualmente o teniendo conversaciones filosóficas, mientras que otros estudiantes pueden estar haciendo arte. Pero los estudios son emergentes y siguen la pasión de los estudiantes. Una de las cosas que es muy buena como para los maestros es que cualquier estudiante que esté estudiando es que están ahí porque él quiere y está siguiendo sus pasiones, sus intereses, y es una especie de autodescubrimiento. No hay un currículo específico, pero si hay un currículo, si hubiera el currículo, sería un currículo democrático de cómo comunicarse con otra escuela. Otro modelo de escuela democráticas es la escuela libre. La escuela libre en Albany es una de las primeras con ese nombre, pero no la primera. No es la primera en usar ese título como escuela libre o nombre. Fueron fundadas por Mary Loyal, quien está ahí en la foto, una de las personas humanas más favoritas para mí. Ella empezó esta escuela en 1969 en una vecindad predominantemente negra, y cuando lo hizo, ella invirtió en el futuro bastante comprando la vecindad y tratando de arreglar la vecindad con ayuda de la comunidad. Así que la gente de la comunidad vino, arregló los domicilios y el dinero del alquiler se utiliza para la escuela libre. La matrícula de esta escuela puede ser de $0 a $100 al mes, depende. Y una cosa que es diferente o que será diferente de la escuela libre a la Sudbury es que las escuelas libres tienen formato de clases
pero son electivas. Todas las clases son electivas. Todos los estudiantes pueden decidir elegir estar ahí o no. Hay y muchos estudiantes salieron de esta escuela libre. El modelo de las escuelas Sudbury vinieron del modelo de Nueva Inglaterra. Trabajaron mucho con la tribu Mohawk en el área de soberanía y la soberanía, perdón, el tema de la soberanía. Las escuelas populares en el país escandinavo, en Dinamarca, empezaron en 1840, empezaron como escuelas, no como escuelas primarias ni secundarias, sino más bien como una especie de escuelas de intermedios con educación política y disciplinas tradicionales útiles como trabajar con madera. Empezaron con el espíritu democrático para los valores esto se hizo con educación cultural, educación política. Al mismo tiempo, Tolstoy empezó su escuela democrática, Yasnaya Poliana, Centro Educativo Yasnaya Poliana, pero es una escuela que era más bien autodirección sin medidas disciplinarias de castigo. One folk school here, una escuela popular aquí en Estados Unidos es la escuela. Esta escuela incluía antifascistas, rebeldes en la escuela civil y también participantes del Freedom Riders en los Estados Unidos y activistas anticolonialistas en Kenia. Muchos afroamericanos visitaron Dinamarca y siguieron los modelos de estas escuelas en Dinamarca y tenían muchos afroamericanos como participantes y muchos visitantes de los Estados Unidos venían también. La escuela popular Highlander también es parte de esta tradición. Empezó por Don West y Miles Thornton. También se llevó a cabo esta tradición de educación política. Y lo mismo en la misma tradición de escuelas libres, escuelas populares. Estamos muy enfocados en la educación política. Este hombre, que seguro que todos conocen, vino un poco más tarde. Paulo Freire no hablaba directamente sobre la democracia, pero escribió sobre la relación del entre maestro y estudiante y el diálogo, la relación dialógica entre el estudiante y la clase, y habló en contra del modelo de educación. Su modelo
estaba en contra del maestro. Estaba en contra de la idea de que el maestro sabe y el estudiante no, el maestro piensa y el estudiante no. El estudiante, el maestro disciplina y el maestro actúa y los estudiantes tienen la opción de actuar. El maestro escoge el programa y el contenido. El maestro confunde la autoridad de conocimiento en cuanto a que él puede o no escoger la libertad del estudiante. El estudiante es el sujeto. El maestro es el sujeto. La educación empieza con el establecimiento de temas con el enfoque de los participantes, identificando la pauta y los temas del conocimiento y lo que los estudiantes quieren aprender. Linking to the patterns, new information to what people know, and practicing skill strategizing and planning for action, and apply what's been learned in the world, and always along the siempre en este proceso se desafían la relación entre poder y recomiendo estas ideas de Bell Hooks en educación popular. Y si han oído la poesía de Bell Hooks, habla muy directamente en cuanto a estos temas. Ahora, la escuela en la que yo he participado, here, Play Mountain Place in California, is a democratic preschool. So you have students under the age of 5 making democratic decisions together and running. Tienen estudiantes menos de la edad de 5 años que están haciendo decisiones democráticas juntos. También tenemos este programa en India, lo que lo llaman una escuela abierta, pero es la misma idea, una escuela libre. Es un sindicato de jóvenes, de niños, no en el mismo manera de sindicato que lo pensamos, pero trabajan con los niños en las escuelas para que puedan tener mejores situaciones en vez de labor de niños o trabajando en la niñez. Buscan mejorar las condiciones. I don't know if I go back. Puedo ir atrás. Well, Abe, I think your sound is cutting out. We can't hear you. And you look frozen. Parece que no te podemos escuchar, Abe. Estás congelado. Abe, there's a suggestion in the chat to cut your video. Hay una sugerencia en el chat de que puedes cortar el video para que podamos escuchar mejor su audio. A veces es buena idea. Si apagas el video. What's that? Disculpa, ¿qué dijo? There's an idea to cut your video to save bandwidth. Una idea es apagar el video para que podamos escuchar tu audio. Y tu video está congelado. Oh, okay, sure thing.
Ok, está bien. Voy a apagar el video. Can you stop the sharing for me? It's not starting. Oh, you ¿Pueden wanna stop parar? ¿Quieren que paremos de compartir? Stop the sharing. Parar de compartir para que puedo ver el chat. Computer. I don't think I can stop your screen share. Disculpa, no puedo parar Um, el hecho que estás compartiendo tu pantalla, no lo puedo parar yo. Tendrás que pararlo tú. there we go. That Ahora worked. sí, Whatever you just did. funcionó. But if you're talking, we can't hear you. Pero si estás hablando, no te podemos escuchar. Abe, do you want to try logging out and logging back Si in again? quieres intentar salir de la reunión y entrar de vuelta, tal vez tu conexión va a estar mejor. Hi, I'll just switch to my phone. Hola, ya cambié mi teléfono. Disculpa. Okay, so Bueno, entonces I was going to end with vamos talking a terminar con hablar sobre la educación universitario y modelos de educación democrática. Por ejemplo, Marlborough College o la New School, que tenía la intención de ser cooperativa al principio, pero no terminó siendo. Las escuelas más democráticas en el mundo en este momento están en Israel y Palestina. Hay más que 30 en un área. No diría que no hay muchos en el mundo, pero I would say it's probably around the number of like 300 tal or vez 400. hay como 300 o 400 escuelas democráticas en el mundo. Y lo que quería mencionar, Okay, the recording. So, and then the last thing I wanted to y la última cosa que quería was mencionar how to apply this es cómo aplicar to our cooperatives estos and aprendizajes a nuestras cooperativas cooperatives. y nuestra cooperativa de cooperativas. Este modelo de educación que podría ser más individualista, más liderado por la persona aprendiendo, más democrática. Y yo creo que hay una necesidad para más instituciones de educación democrática para aprendizaje y para desarrollar cooperativas. Y otras cosas del modelo democrático de educación democrática es una relación diferente con los maestros y tener más Evaluations than grading. evaluaciones descriptivas en vez de marca.
Yo creo que sería bueno entrar en una conversación en este momento porque yo mencioné muchas ideas y yo quiero saber qué pensamientos salieron para ustedes, qué ideas salieron y cómo ven estos modelos útil para su mundo, para su trabajo. Yeah, I mean, just seems very cool. Y esto me parece muy interesante en general y el estilo como esto me hubiera preparado mucho mejor para poder estar empezando una cooperativa de trabajadores o cualquier negocio, como alguien que funcioné funcionó muy bien para mí estar en la escuela estándar, pero cuando me gradué me di cuenta que nada de este conocimiento era relevante a hacer una meta, perseguir un proyecto. Todo lo que aprendí en la escuela, la verdad, no lo puedo aplicar en el mundo real. Entonces, estas ideas son muy bonitas. Yo tengo una pregunta sobre la parte de autodirigido. Algo que he visto en las cooperativas es que hay cosas que las personas no están interesadas en hacer, pero es importante saberlo. Por ejemplo, las finanzas. Las personas dicen, yo no quiero saber nada sobre las finanzas, no sé nada sobre la matemática, no lo quiero aprender. Y estoy curiosa con el aprendizaje autodirigido. Hay maneras para inspirar a las personas, los estudiantes, a estar interesados en cosas que no están interesados de manera inherente, pero que pueden aprender, estar inspirados y pueden ah, aprender estas cosas importantes. Sí, hay una parte que es de manejo de cooperativas, que es hacer decisiones We as a group need to do. sobre que esto como un grupo, esto es lo que necesitamos hacer como un grupo. Aun si nadie quiere lavar los platos, alguien tiene que hacerlo. Esas son decisiones que podemos hacer en un lugar de trabajo democrático, en un ámbito democrático. Podemos hacer estas decisiones. Yo creo que esto puede ser una conversación en grupo Joy que learning. tal vez no disfrutamos aprender estas cosas o no disfrutamos hacerlo, pero hay una responsabilidad al grupo que todos tengamos el conocimiento de cómo funcionan las finanzas del negocio, por ejemplo. Pero no creo que debe ser solamente eso. No debe ser solamente las responsabilidades hacia el negocio. También me gusta la idea de que los individuos están responsables al grupo y el grupo es responsable hacia los individuos. Deberíamos estar apoyando el aprendizaje individuo de cada persona, más allá del alcance de sus responsabilidades. I wanted to say thank you, Abe. That También was a quería really decir muchas gracias. Fue una presentación muy buena. Y algunos de los esfuerzos I am doing here in que Chicago estoy haciendo aquí en Chicago with a o lo que few estamos haciendo aquí en Chicago con varios miembros de la comunidad the Latinx space for en cooperatives. la comunidad latina Um, para we're in the work cooperativas. for the reflection Estamos empezando con un círculo de reflexión, especially social with the especialmente en la cooperativa. to be able to breathe and reflect. Necesitamos espacios para respirar y reflexionar sobre las razones de por qué necesitamos cooperativas y crecer nuestros movimientos en una manera en que las personas no están apurándose a arrancar con el negocio porque necesitan trabajo y dinero ahora, pero más bien reflexionar sobre por qué necesitamos cooperativas en el ecosistema y qué nos está empujando para construir cooperativas. Y la manera que lo queremos hacer es un modelo de educación popular en que los miembros de la comunidad pueden tener que sus curiosidades lidera el proceso.
Y esto me ha estado llevando a estas ideas de educación popular para los adultos y cómo podemos construir o crecer el movimiento cooperativo de esa manera. Y en este momento se siente como una tarea masiva, pero estamos haciéndolo poco a poco en pasos pequeños. Pero estoy pensando en eso y estoy muy agradecida por todos los ejemplos que presentaste. Si alguien está interesado en este tipo de círculo de reflexión y co-crearlos con otras comunidades, yo sería muy feliz, contenta de hablar sobre eso. I would, is it, are okay if we have a kind of ¿Está like bien? discussion? Sí, tengamos una conversación y responder a otros participantes. More, Abe. O Abe, ¿tú quieres facilitar? General response to this presentation, or is that what you're asking? Como una respuesta a la presentación que estás preguntando. Es que yo quisiera hacer una pregunta a Renata, pero no sé si esto está bien, si está adecuado o si prefieres que esté más sobre la presentación. No, sigue. Great. Well, oh, okay, awesome. And I see your contact info, Renata. Y ya veo que puso su información de contacto en el chat. Y tal vez también puedes responder basado en los modelos históricos. Like how you're Pero estoy curiosa, ¿cómo están explorando pagar por este trabajo? Si la educación popular a subscription, if it would be a, a sería como una for-profit suscripción, un negocio con fines de lucro o sería un negocio cooperativo o sin fines de lucro, ¿o cómo sería? No, so far it's just been No, hasta ahorita solo ha sido voluntario volunteer and open it up to the community y abierto a la comunidad, for free. gratis. Thanks. Muchas gracias. Hi, this I is have- Nero in Chicago. Also, Hola, soy Nero y tengo una pregunta para Abe. Thanks for the historic Gracias perspective. por la perspectiva histórica. Secondly, it said Y that like segundo, quiero preguntar, mencionó que la educación de adultos tiene que ser más interactivo. No importa qué tan democrática la estructura, pero necesitamos que sea un intercambio, cosas que no hacemos para los estudiantes más jóvenes. La educación democrática tiene algo que decir sobre las necesidades específicas de los adultos en vez de los niños. Yo diría que como la educación democrática aplica a la universidad de una manera diferente que en las escuelas libres. Creo que las universidades como instituciones generalmente tienen más libertad de currículo y ellos generalmente dicen lo que necesitas para, por ejemplo, ser médico, o no te preguntan si te sientes con la pasión suficiente para la cirugía. Tienes que saber ciertas cosas. Así que yo creo que si ya sea en procesos democráticos, creo que hay espacio para los expertos y también el espacio para participantes. Los estudiantes son impactados por lo que pasa en las escuelas y no tienes necesariamente que ir a los estudiantes primero que no saben sobre cirugía o cómo hacer cirugías, pero quieres que estén involucrados en cuanto a cómo funciona el programa. Eso es lo que yo diría en cuanto a la diferencia principal. Gracias. Yo creo que la idea de planificar sistemas cooperativos o ecosistemas cooperativos sería algo muy poderoso y tal vez no tenemos todos los recursos localmente, pero
planificar para ellos sería muy poderoso, especialmente para líderes de cooperativas futuros, desde el principio de sus años escolares hasta el momento de ser propietarios de cooperativa. Any other questions ¿Alguna otra pregunta? or thoughts? ¿Pensamientos? ¿Ideas? For anyone who does want to start Para democratic, quien quiera empezar una escuela democrática para niños, es un negocio, digamos, un modelo de negocios muy fácil. No es algo muy difícil para empezar en cuanto desde el punto de vista de negocios. Yo hice un programa en Southman, una cooperativa en Southman, que en cuanto a la escala de matrícula muy accesible, pero había límite. Tenemos que balancear desde los que tenían más a los que tenían menos. I guess that brings up a question for me. Esto me hace preguntar en cuanto a la información histórica que nos presentaste. En las escuelas democráticas, generalmente subvencionadas o públicamente, o han sido subvencionadas públicamente o privadamente. Mayormente privadas, pero ha habido experimentos públicos en los Estados Unidos, ha habido en otros países donde ha habido experimentos públicos. En Estados Unidos han sido casi siempre escuelas dentro de las escuelas, donde se ha experimentado con los fondos públicos. Muchos de los aumentos en las escuelas democráticas han sido en oposición al modelo bancario educativo o educación obligatoria. Como por ejemplo, las escuelas modernas surgieron del hecho de que las escuelas públicas de Estados Unidos no empezaron a nacionalizarse en el siglo XX, y entonces muchas de ellas empezaron en los 1800 y otras empezaron en oposición al modelo prusiano de escuelas militares, inspiradas por el sistema escolar de Estados Unidos. Yeah, the public school system in the US El sistema de escuelas públicos en Estados Unidos ha tenido tres encarnaciones, influenciado por el militarismo prusiano y el calvinismo, y por los industrialistas en el siglo XIX. ¿Podrías hablar sobre, me gustaría escuchar sobre los efectos de este tipo de escuelas en los estudiantes después de ya que se han convertido en adultos, después de haberse graduado? ¿Puedes hablar las diferencias entre unas y otras? Gracias por la pregunta. Deberían haber empezado por ahí. Sí, esto es lo que más impacto ha tenido desde mi punto de vista. Por ejemplo, si le das a un estudiante autodirección, todo empieza con sí mismo, el autoconocimiento, autoconfidencia. Entonces empiezan a aprender sobre sí mismos en contenido, en contexto de las comunidades. Aprenden sobre sus pasiones, aprenden de sus pasiones. Yo
he estado contento de ver la confidencia, autoconfidencia de los estudiantes que han tenido estas escuelas. Las escuelas Sudbury han tenido un 99% de estudiantes en inscribirse a universidades o el equivalente. Hay una aceptación universitaria muy alta. Hay más relación uno a uno entre los maestros y los estudiantes. No hay demasiados estudiantes en las clases con un solo maestro. Y yo diría que la autodirección que se requiere en las universidades estos estudiantes ya lo han experimentado. Hay mucha diferencia entre el aprendizaje compulsorio, ¿no? Hay mucha diferencia entre las escuelas y las universidades, y los estudiantes de estos programas que entran a las universidades ya tienen experiencia. Y saben cómo cooperar y concentrarse. A couple questions are coming to mind. One is maybe a Algunas quick. preguntas que cuando mencionaste a Bell Hooks, no sé si hay algún título en específico que recomiendas sobre ella, o los fondos que se pueden acceder para estos modelos, los ejemplos que tal vez tiene sobre escuelas específicas para niños, o si es un lugar donde puedan los adultos aprender, y cómo las escuelas pueden proporcionar fondos, si depende de las escuelas o de los estudiantes para encontrar los utensilios necesarios, por ejemplo, para educación técnica o mecánica. Si alguien quiere aprender eso, ¿cómo lo harían? Si ya tuvieran, yo estaba hablando en cuanto a los estudiantes de edades de 18 para arriba. Es un modelo muy directo en cuanto a modelos. En cuanto a los materiales, no hay, generalmente son un poco más caras cuando se trata de herramientas de fibra. En cuanto a los libros de currículo en las escuelas son muy caras, y los autobuses. Esas dos cosas se llevan mucho de los fondos de las escuelas públicas. Las escuelas preescolares están más accesibles económicamente, y tal vez no tienen los materiales como las escuelas Montessori, que pueden ser muy caras. Pero en la cooperativa Southman tenemos una escuela, una tienda general, como una especie de librería enorme de materiales, y la gente los puede sacar o los puede alquilar. También tenemos un cuarto de computadoras, los mantenemos bien surtido. En cuanto a las escuelas populares o escuelas libres, modelos de escuelas libres, en cuanto a, pues hay más recaudación de fondos y cosas de trabajo voluntario. Ya cuando se habla de universidades, pues ya es digamos, algo muy diferente. Pero sí, en cuanto a Bell Hooks Teaching,
Teaching to Transpress, el título del libro de Bell Hooks que recomienda. Any thoughts or questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Till 3:30 or 3:45? ¿Termina a las 3:30 o a las 3:35? 3:40, a las 3:45 tiempo del este. Así que todavía hay tiempo, hay 15 minutos más. Well, I want to. Do any of you have any? Go ahead. Oh, no, go ahead. I feel like I've been taking all those days, so go right ahead. No, sigue, por favor, ya he tomado mucho tiempo. Iba a preguntar si alguien tiene programas educativos en sus cooperativas que van más allá de la membresía o de la educación de los miembros. ¿O hay algo que podamos, con que podamos ayudar para sus cooperativas que podamos ofrecer? Yo puedo contestar desde MathWork. Lo que empezamos de hace 2 años es que la cooperativa local empezó una escuela técnica para ayudar a los estudiantes a enfocarse en ese tipo de talento en vez de un curso de trayectoria universitaria. Creo que esto refuerza nuestros intereses del hecho de que hay ya mucha educación popular estructurada en cuanto a lo que ofrecemos. Hemos hablado de que pues haya invitados que vengan a dar charlas, que haya acceso para poder visitar cooperativas, que no sea simplemente una forma de enseñar a través de la lectura, sino más bien una cooperativa y cómo empezar una cooperativa. Yo hablé con alguien, Adams, que quería empezar un colegio para estudiantes en cuanto a campos de estudio, y ojalá se llegue a surtir. And I will say I am entering into Yo diría que estoy entrando en trabajo investigativo sobre las universidades cooperativas. Y no voy a hablar directamente sobre qué es una universidad cooperativa, pero todavía hay colegios hablando de eso. Hay un colegio donde el sindicato de maestros está hablando de que el colegio debe de volverse una cooperativa. No me cae muy bien su presidente en este momento, pero sí está interesante la conversación. Well, I can talk a little bit about. Para hablar un poquito sobre el proyecto en que estoy involucrado. No estoy con una cooperativa de trabajadores en particular, soy diseñadora gráfica, he estado tratando de jalar otras diseñadoras que quieren empezar una cooperativa conmigo, pero todavía no he tenido éxito en eso. Pero hay un centro en México que se llama el Centro de Justicia Global que quiere empezar online courses. cursos en línea. We really like the work of Y nos encanta el trabajo de José Andrés Fuentes, que
Es un postdoctor postdoctoral studying civil historical estudiando crisis from the perspective of crisis cívicos y desde la perspectiva de las primeras naciones en Sudamérica. Knowledge and Y teaching trae el conocimiento y aprendizaje, enseñanzas y de las primeras naciones en nuestras maneras de vivir para parar de destruir la planeta. Entonces estamos trabajando juntos en desarrollar un curso en línea donde las personas pueden organizarse en grupos pequeños para poder hacer unas preguntas profundas sobre cómo el mundo en que vivimos y cómo podemos colaborar y hacer las cosas mejor. Y todavía está en una etapa muy experimental, pero estamos intentando ver maneras de empoderar a las personas a través de utilizar sus experiencias, sus sentidos para tener confianza en sí mismo, buscar la información and then que integrating necesitan y integrarla en la visión de cómo las cooperativas pueden ser soluciones. This is Bob and Betsy's organization. Esta es la organización de Bob y Betsy. I got hooked into it because of Cliff. Yo me conecté a la organización a través de Cliff. Bob, I don't think I've met He Betsy. but yeah, conocido a un Bob, no he conocido a Betsy, pero yo creo que sí es la misma organización. That's very cool. Qué Yeah, that's something bonito, sí, eso me faltaba en mi presentación, colonial aspect of education. el aspecto colonialista de la educación. Schooling is most Las escuelas, definitely a colonial. definitivamente, la idea de escuelas es definitivamente una idea colonial y como saben, en las escuelas internadas Definitely schooling has que pasaron y las escuelas han estado utilizadas para borrar el conocimiento indígena. Y definitivamente decolonization that needs to happen with curriculum, but also just tiene que pasar descolonización en nuestros currículos, pero también cómo estructuramos la educación. any other thoughts on people's mind? ¿Hay más ideas? ¿Más comentarios? Okay. That's all I've got. Es todo lo que tengo para compartir, pero no sé si hay otras personas que quieren compartir. yeah. Could you speak a little bit too about Sí, the ¿podrías hablar un poquito sobre la gobernanza de su cooperativa? I'm curious if it's parents or if Estoy it's curiosa si es como qué tipo de gobernanza usa. Oh, yeah, thank you for bringing up. Ah, sí, gracias por mencionar esto. School culture. La cultura de la escuela Sudbury, la primera escuela donde participé, era muy sobre alejar a los padres de los niños para proteger a los niños, porque los padres muchas veces, aún en instituciones dirigidas por el estudiante, mientras los padres no están acostumbrados a este modelo, siempre están empujando a sus niños. Ah, ¿por qué no estás sacando clases de matemática? O no siempre apoyan el modelo de estar liderado por el estudiante. Entonces, a veces es contraproductivo para el estudiante. En la escuela que yo cofundé con otros, mezcló la idea de la escuela libre con otras, con la escuela de Sudbury, porque tenía, yo llegando de la escuela Sudbury y otros de una escuela libre
de Brooklyn y 2 madres que hacían esa educación en casa, o sea, educación en casa, pero alternativa. Y hicimos nuestras decisiones con consenso hecho con el personal y los estudiantes. Sí teníamos también voluntarios de padres y sí teníamos, ellos también fueron parte del proceso de consenso. Pero siendo un padre que no fue voluntario, estas personas no tenían una voz directa en las decisiones. Así lo hicimos nosotros. Yo diría que, de hecho, yo he estado a veces más contento con los modelos en las comunidades intencionales, en el sentido de que los estudiantes están rodeados por los ecosistemas democráticos de sus propias vidas. Y yo diría que mi parte menos favorita de manejar una escuela democrática eran los padres. Los padres, se entiende, están muy protectivos de sus niños They drop off their kids and y they pick them up. dejan sus niños ahí, los recojan después y muchas veces no hay una oportunidad para construir comunidad y confianza con los padres. Entonces, si tienes la oportunidad de construir relaciones con el adulto tanto como el niño, tienes un mejor sistema que el sistema de simplemente dejar el niño y recogerlo después. I have another parent question. Tenemos otra pregunta sobre los padres. Because obviously this is a very different model than Obviamente, eso es un modelo muy diferente probably what a lot of a parents que have están heard. acostumbrados la mayoría de padres y lo que ellos experimentaron como niños. ¿Qué son las cosas que lideran a los padres buscar este tipo de escuela para sus hijos? Gracias por esta pregunta. El South Mountain Co-op, la cooperativa Sur Montaña, tenía 3 diferentes grupos de padres. Teníamos una tercera de los padres, que eran padres que estaban haciendo escuela en casa, que necesitaba el apoyo con sus jóvenes mayores. Estaban haciendo la escuela en casa 13 años, pero ya necesitaban la comunidad o ya necesitaban volver al trabajo. Entonces querían buscar una escuela alternativa para sus niños. Esto fue una tercera. Otra tercera de los padres eran estudiantes que habían experimentado la discriminación en las escuelas públicas. Tuvimos muchos estudiantes negros que fueron muy discriminados en la escuela pública por estudiantes y maestros y habían historias muy fuertes que te hace llorar, muy fuertes. La secundaria Colombia, por ejemplo, había un documental sobre la discriminación racial y la segregación dentro de estas escuelas de Nueva York y también orientación sexual, mucha discriminación por eso. Entonces, teníamos muchos jóvenes LGTBQ más que encontraron nuestra escuela como un espacio seguro. Entonces, teníamos un cuerpo estudiantil bastante queer. Y la última tercera sería los estudiantes que siempre logran, los que siempre sacan y eran miserables. Por ejemplo, competirían sobre cuántos números de pi que habían memorizado. Podrían poner más que 100 dígitos al número pi. Sí, eran estudiantes súper brillantes. Había un estudiante que había hecho todo una ópera. Esta tercera de los estudiantes es que simplemente no tenían ningún problema con lograr académicamente, simplemente tenían un tiempo difícil con lograr emocionalmente. Estaban quemándose y no estaban aprendiendo sobre sí mismos. Entonces, estos
padres trajeron sus niños a la escuela alternativa porque sabían que necesitaban este tipo de exploración de sí mismos. And in terms of like Y en términos de families that come las to it, familias que llegan a la escuela, no son todas izquierdistas. Eso pensé al principio, cuando aprendí sobre las escuelas, yo pensé que iba a ser muchas familias izquierdistas, pero es muy mezclado y algunas escuelas incluso más derechosas. La cosa más común de la situación con los padres era que casi todos los padres eran emprendedores. Esto sí era muy común. yeah, I would do the whole thing again. I really Yo lo loved it. haría de vuelta. Me encantó la experiencia. Lo haría. Be the right team to do it again. Tendrá que ser el equipo correcto para hacerlo otra vez, pero todos mis niños otra vez, todos mis niños ya están crecidos. You know, before I started Y the Democratic antes que empecé preschool in Maplewood, I was a con la escuela preescuela democrática, yo era un papá en casa. premature No trabajaba en la deseducación de mis niños. Después de mi divorcio, me involucré en las escuelas, pero yo haría todo de vuelta. I don't see the time. Where are we at? No veo la hora. ¿Cuánto tiempo más We have tenemos? about 1 minute left, so Solo un minuto. questions or Entonces, thoughts. si hay time. unas últimas ideas, preguntas, ahora es el momento. Hearing no other questions or thoughts. Thank you, Como Abe. no for- escucho ninguna otra pregunta, muchas gracias, Abe, por una presentación fascinante. Yeah, thanks everyone. Thanks for putting Sí, up gracias a todos. Gracias por aguantar mis dificultades técnicas. Yeah, thank you for letting me talk about this. Y gracias por dejarme hablar sobre este tema porque me encanta. I'll second the thanks so much. I think the other way. Sí, quiero decirle que muchas gracias. See you all later. Nos vemos más tarde. And the Zoom will stay open during the break. So Y you're el welcome. Zoom va a estar abierto durante la pausa, así que pueden quedarse a hablar con los demás, pero vamos a apagar la interpretación y la grabación.